Gracias por continuar con nosotros. Y ahora el tema tiene que ver con el narcotráfico, una guerra entre narcos de Argentina y Uruguay se está llevando a cabo. Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar es un narcotraficante uruguayo que es acusado de asesinar a otros 2 narcotraficantes en Argentina. Pero para esto, Sinara García desde Montevideo nos tiene más información. Sinara. Así es, buenos días, ¿cómo estás, Ariana? Buen día para ti y para toda la audiencia del News. Así es, el tema que nos convoca esta mañana tiene que ver con un enfrentamiento entre bandas narco-uruguayas. La particularidad de este caso es que este enfrentamiento se da entre ciudadanos uruguayos en Argentina. Vamos a hacer un breve resumen de esta situación. Estamos hablando que aquí en Argentina se pide el procesamiento de Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar, como bien decías, Dayana, este ciudadano uruguayo de 32 años que es acusado de haber asesinado a sangre fría a 2 ciudadanos uruguayos que viven aquí en Argentina. Estamos hablando de Fabián Sturm Cardón, de 42 años, fue asesinado el pasado 12 de diciembre en Recoleta, y Marcelo González Algerini, de 36 años, que fue asesinado el 12 de octubre en Pilar. Estamos viendo imágenes que en su momento se hicieron presentes en la prensa, ya que fue la particularidad de que Fabián Sturm estaba ingresando o llegando a su domicilio cuando fue abordado por un delincuente que le efectuó varios disparos. Tiempo después se supo que tenía que ver con esta persona, con Rodolfo Nicolás Caraballo Escobar. Este individuo de 32 años fue detenido en Florianópolis, en Brasil, el pasado mes de enero. Fue trasladado, es decir, extraditado hacia Argentina, y esta mañana podría estar enfrentando lo que sería la prisión preventiva. O sea, podría ser procesado con prisión preventiva. ¿Qué es lo llamativo de esta situación? Es que se está dando un fenómeno que es el surgimiento de bandas narco así en Argentina, por ciudadanos uruguayos. Vale recordar que el motivo por el cual este sicario uruguayo asesinó a sus 2 compatriotas tiene que ver por un encargo de su jefe al cual le habrían robado mercadería y dinero. Obviamente fue simplemente un trabajo, vamos a decirlo como lo está informando la investigación argentina. ¿Qué es lo que nos llama la atención? De que Rodolfo Nicolás Caraballo habría fugado de aquí de Montevideo, de la cárcel de Santiago Vázquez, que estaba alojado en el módulo 4 de la penitenciaría, y se fugó a Argentina en 2022. Es raro porque uno de estas víctimas fue quien recibió a Caraballo allí en Argentina cuando se fugó. Es más, le decía sobrino, se lo conoce con el alias sobrino. Sin embargo, parece que estas 2 víctimas habrían traicionado la confianza del jefe de los 3 y, bueno, lamentablemente fueron asesinados. Lo que se sabe hasta el momento es que el arma utilizada para el asesinato fue un arma 9 milímetros Glock, que está obviamente en manos de los investigadores argentinos. ¿Por qué estamos mencionando esto de las bandas narco en Uruguay? Bueno, recordemos que hace pocos días aquí en Montevideo estuvimos informando para News que se frustró lo que podría haber sido el robo del siglo, ¿verdad? Estuvimos hablando de que una banda de delincuentes de varias nacionalidades, brasileños, paraguayos y uruguayos, habrían intentado robar una sucursal bancaria. Todavía no se sabe, no porque no se haya avanzado en la investigación, sino porque las fuentes del Ministerio del Interior de nuestro país prefirieron mantener en reserva esta información. ¿Cuál era el objetivo? Si era un banco estatal o un banco privado, eso se lo reservaron. Pero quisieron ingresar por un túnel a través de la red de saneamiento por debajo de la ciudad para robar dinero o tal vez datos. También esa es otra hipótesis que se está corriendo dentro de lo que es la jerga periodística. Vamos a mencionar
que esto tiene que ver con grupos delictivos que son bastante complejos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de simples rapiñas o simples hurtos, estamos hablando de delitos complejos y que llevan mucha investigación por parte de los delincuentes. Ya vemos, hicieron un túnel para conectar la red de saneamiento y así poder ingresar por debajo de la ciudad hacia la entidad bancaria. Quiero mencionarles un dato importante, Dayana, si me permitís. Sí. Que Uruguay registró una baja en casi todos los delitos, en lo que tiene que ver con el año 2025, pero mantiene cifras altas en algunos puntos. Sí se da una reducción del 3,4% en cifras de homicidios con respecto a 2025, por ejemplo. Estas cifras fueron presentadas por el Ministerio del Interior el pasado mes de enero, pero un detalle que se hace muy puntual es que la criminalidad en Uruguay es baja con respecto a otros países de América Latina, pero esto lo decían altos mandos del Ministerio, que si nos comparamos con países a los que queremos parecernos, aún nos falta bastante para llegar a esos índices. ¿Y por qué lo menciono? Porque una de las preocupaciones que tiene nuestro país son las bandas criminales. Aquí en Montevideo, precisamente, hay 5 clanes de narcotráfico, 5 bandas que preocupan al Ministerio del Interior. Una de ellas tiene que ver con el primer comando de la capital, que podría estar involucrado en este robo frustrado en Ciudad Vieja, que tampoco quisieron expresar directamente si tenían que ver o no, porque es parte de la investigación. Pero esta banda en particular, por ejemplo, está asociada a delincuentes de la frontera norte de nuestro país. Tiene que ver más en lo que tiene que ver con Brasil, por ejemplo, la frontera con Brasil. ¿Y cómo actúan? Bueno, actúan dentro de lo que es la frontera y a su vez reclutando delincuentes dentro de las cárceles. Entonces, si vamos a este hecho, tenemos a Caraballo, que estaría siendo un delincuente que fugó a Argentina, que se maneja con bandas narco y a su vez tienen la estructura que está vinculada a Sebastián Marcet, un narcotraficante que es sumamente buscado por varias entidades de justicia a nivel de lo que es América del Sur y también en diferentes partes del mundo. La preocupación viene por ahí, viene creciendo lo que es estos grupos delictivos, son conexiones transnacionales, ya no estamos hablando de simples, como decía, robos o situaciones que tienen que ver con el territorio propio de cada país, sino que se conectan con otros delincuentes para llevar a cabo este tipo de hechos delictivos. Sinara, yo te quería preguntar, o sea, este hombre Caraballo se fugó desde Uruguay para cometer crímenes en Argentina. Claramente no tiene nacionalidad argentina, va a ser juzgado en Uruguay entonces. Hasta el momento no tenemos información al respecto. Recordemos que estos hechos por el cual lo extraditan a Argentina, estos asesinatos a sangre fría, ocurrieron en Argentina. Claro. Entonces corresponde a la justicia argentina llevar adelante la investigación y dictar sentencia. En Uruguay tendría que ver cuál es la situación, porque él se fugó en 2022 de la cárcel. Entonces, bueno, habría que ver primero resolver el tema de los asesinatos, como bien decíamos, de Fabián Sturm Jardón, de 42 años, y Marcelo González Algerini, de 36. Ya después habría que ver cuál es la situación con respecto a Uruguay en esta fuga y obviamente incumplimiento de la pena que tenía en ese momento. ¿Y esta detención podría llegar a vincularse con la de Sebastián Marcet, ya que la justicia lo viene cercando desde hace un rato? Y esto tendrá que consultarse en la investigación. Sebastián Marcet, recordemos que es uno de los narcotraficantes más buscados y más populares, si querés decirlo, Dayana, de este tiempo. Las conexiones son muy grandes, habría que hacer un trabajo muy minucioso y bueno, ver qué vínculo tiene efectivamente con Marcet y con el resto de las bandas que mencionábamos hace unos minutos, ¿verdad?
Es impresionante cómo el narcotráfico acecha a lo largo y ancho de nuestro continente. Muchísimas gracias por toda esta información que nos das. Nosotros vamos a estar en comunicación directa contigo para que nos des más detalles y más información más adelante. Por supuesto, Dayana, a las órdenes como siempre. Buena jornada para ti y un gran saludo para todo el equipo por aquí. Gracias.